Bueno, muy buena tarde, compañeros. Les agradecería, por favor, si fueran tan amables de confirmarme mi audio. Licenciado, buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas, muchas gracias. Bueno, con ustedes, el día martes estuvimos platicando acerca acerca del endoso como tal. Por lo tanto, eh, pues iniciábamos ahí sí que, o vamos a iniciar retomando prácticamente ese tipo de institución y recordando, no sé qué me está pasando aquí. Bueno, y platicábamos que al final el endoso se constituía en ese tipo de cláusula accesoria, ¿ya? Por la cual en algún momento, pues, el título dentro de el proceso de la circulación automáticamente le iba a permitir a que fuese otra persona, no a quien va consignado el título, sino que fuese otra persona el acreedor cambiario del título como tal. Hay títulos que lo permiten. Habrán algunos títulos con algunas condiciones y principalmente atendiendo a aquellas características que mencionamos en algún momento, como el caso de la literalidad, pues no van a permitir, por ejemplo, si el título fuera no es transferible, ¿verdad? Sucede a veces con los cheques, sucede con los certificados de depósito que no son transmitibles y por lo tanto claramente deja instituido el título que no puede endosarse como tal. Sin embargo, el endoso entonces ya habíamos visualizado la forma en que circulan los títulos. Entonces hay títulos que al final pueden ser catalogados como nominativos, hay títulos a la orden y hay títulos al portador. Y ahí claramente en cada uno se establece y mencionamos en su momento cómo podría venir endosarse, entregarse el título para que pues entrara en circulación. Bueno, bajo esa figura, doctrinariamente podríamos señalar que entonces el endoso se constituye en una cláusula, pero es una cláusula accesoria y que pues al final es inseparable del título como tal. Por lo tanto, el acreedor cambiario va a colocar, va a destinar ¿a qué? A que sea otra persona quien en algún momento pues tenga todos los derechos que el título como tal acredite. Y esos derechos que se están transfiriendo podrían ser en algún momento limitados y en algún momento pues podrían ser ilimitados como tal. Bajo esa figura, el endoso entonces puede venir y si en algún momento el título como tal no tiene espacio, pues se puede venir y tomar una hoja y sencillamente describir los datos básicos del título de crédito y a través de una hoja de papel bond pueden empezar a generarse una serie de endosos como tal. Eh, el endoso opera dentro de los títulos nominativos, por ejemplo, dijimos, con la entrega, la anotación en el registro, precisamente de a quién se le haya ocurrido venir y llevar registro de anotación, ¿verdad? O a quién por determinación de ley va a llevar o debe de llevar
un registro minucioso, pormenorizado o individualizado de los endosos. Y esto implicaría recepción del título endosado, el registro, el cambio de, en este caso, del acreedor cambiario, y luego la sustitución del título como tal. Esto dentro de los títulos nominativos. En el caso de los títulos a la orden, pues automáticamente tenemos claramente establecido, y la ley así lo determina, que es mediante endoso y entrega del documento. Ese título a la orden siempre lleva una persona, el nombre de una persona, quiero decir. Siempre va a llevar quién es el legítimo o el original acreedor cambiario del título. La diferencia es de que se tendrá que venir endosar en el reverso y automáticamente transferir el título mismo. Y así sucesivamente se vendría. Y en el caso mencionábamos de aquellos títulos que en algún momento son al portador, pues ahí es una simple tradición. Licenciado, perdone, se le está Y entrecortando. la simple tradición y esa entrega del título. Y nada más. Muchas gracias. Mencionaba que en el caso del título al portador, este sencillamente va a circular por la simple tradición que sería la entrega del título. Y el legítimo, en este caso, poseedor del título, es decir, quien lo presente, se está legitimando al momento de exhibir un título al portador, o bien un título a la orden, o bien un título nominativo como tal. El doctor Cervantes Ahumada, mexicano, en su compendio que tiene de una obra de derecho mercantil, él se refiere al endoso como el medio cambiario de transmisión de los títulos de crédito a la orden. Así se refiere el doctor Cervantes Ahumada, ¿ya? Y que por endoso, pues, al final y entrega, se va a transmitir el título, ¿verdad? Él deja de lado lo que es el título al portador y el título nominativo. En un endoso, Cervantes Ahumada únicamente genera que es la forma de cambiar el medio, ¿verdad? Ese medio cambiario para la transmisión de un título de crédito a la orden. ¿Es por qué? Porque el mismo, atendiendo a la ley, circula por endoso y entrega del documento como tal. Cervantes Ahumada no se refiere al título al portador, porque se sabe que un título al portador, por ejemplo, nuestro cumpleañero el día de ayer, el licenciado Manuel de Jesús Ahmad, resulta ser de que se puso a celebrar y votó un número de lotería que él sabía que se había ganado la lotería y lo extravía. Alguien lo encuentra, sencillamente llega, legitima su, en este caso, posesión sobre el título y él cobra el premio. Y no va a haber ningún inconveniente. Así se presente denuncia. ¿Por qué? Porque no lleva, no consigna nombre o apellido. Y también Cervantes Ahumada obvia este título nominativo porque se sabe que el título nominativo tiene un registro y cada vez que el título se traslade para, en este caso, su cambio de acreedor, pues sencillamente se tendrá que venir y sustituir el título, ¿verdad?, con el nombre del nuevo acreedor cambiario del mismo. Bueno, bajo esa figura, nosotros tendríamos ya de manera doctrinaria una visión
de lo que es esta figura del endoso y tendríamos en algún momento que sencillamente revisar lo que es el endoso como tal. Y el endoso como tal tendrá en su momento varias formas de poder. Por ello era que se mencionaba, ya, que en algún momento, pues, al transferirle el título, hay efectos limitados o hay efectos ilimitados que pudieran venir y surgir del traslado mediante endoso del título como tal. Y por ejemplo, ya el endoso como tal, pues puede venir y establecerse bajo varias figuras, ¿verdad? Como institución. Por ejemplo, transferir un título en endoso por propiedad, ¿ya? O transferir el título, ¿ya?, con endoso para que ahí sí que circule en procuración de alguien. O bien, aquel famoso endoso que se pueda dar en garantía, ¿ya? Ya vamos a desarrollar lo que en última instancia el título de crédito podría venir y establecer bajo esas modalidades del endoso. Y esas clases del endoso como tal, la ley las contempla en el 425 del Código de Comercio nuestro. Hay requisitos que tiene automáticamente que establecer, ¿va?, la institución del endoso al momento del cambio de acreedor. Y por ejemplo, en el título como tal, debe de incluirse el nombre del endosatario, la clase de endoso, el lugar y la fecha, la firma del endosante y, en este caso, pues, si la persona por A o B circunstancia no puede firmar en su momento, alguien lo puede hacer a su ruego o en su nombre. Por supuesto, ¿eh?, tendrá que venir y ahí sí que acreditarse dentro de el endoso como tal. ¿Y de qué forma? Bueno, notarialmente hay figuras, ¿verdad? Se está transfiriendo la titularidad, pues si sabemos de que se está transmitiendo la titularidad de ese título de crédito, ¿ya?, se está cambiando de beneficiario. Y alguien que no pueda en algún momento firmar, pues ustedes ya como notarios saben positivamente que existe precisamente la figura de la persona que pueda, en este caso, firmar a su ruego o en su nombre como tal. Y de ahí, pues, la identificación de este otro sujeto. Eso es parte de los requisitos del endoso como tal. Antes de continuar, pregunto, si tienen alguna inquietud con la definición, ya vamos a explicar esas clases de endoso una por una, cuando hay en propiedad, cuando en algún momento es en garantía o cuando en algún momento es en procuración. Ya las vamos a explicar. Pero hasta donde voy, requisitos y definición, ¿existirá alguna duda? De mi parte no le... Bueno, a ver, licenciado Eric Alexander, cuénteme. Buenas noches, licenciado, buenas noches a todos. Solo una pregunta. A mí no me quedó muy claro eso del endoso en cuanto a los efectos limitados y los efectos ilimitados, licenciado. No sé si podría ampliar, si es posible. Vaya, con todo gusto, ahorita que explique los tipos de endoso, ahí va a ver usted cuando hay una limitación o cuando pueda existir algún tipo de hecho o acto que no implica limitación como tal, ¿ya? Sin embargo, podría sencillamente a grandes rasgos decir, mencionarle que el título, cuando se entra a sustituir al acreedor cambiario,
y en algún momento se van a transferir algunos efectos limitados. ¿Ya? ¿Qué pasa si el título, por ejemplo, es nominativo? Yo no solo se lo puedo venir endosar y entregar. Vamos a ir a la sede de emisora de los títulos para que sustituyan y puedan inscribirlo a usted dentro del registro precisamente de la emisión de dichos títulos y que le sustituyan el título. Ahí hay un efecto limitado. ¿Ya? En algún momento, pues, si queremos ver algo ilimitado, pues sencillamente podría ser ese título al portador. Me voy al otro extremo. ¿Ya? Al portador no tiene nombre, y es decir, nombre de la persona a quien le hayan creado. En pocas palabras, el acreedor cambiario, el nombre del acreedor cambiario no se consigna en un título al portador. Hay un efecto ilimitado porque alguien que sea el que entre a legitimar y lo muestre será el propietario para aquel que tenga la obligación de hacer efectivo el pago de ese título como tal. No sé si le aclaro ahí, licenciado Eric. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más, señores? Bueno, bajo esa estructura entonces mencionada, tenemos que hay títulos que se endosan y se trasladan en propiedad. Cuando un título se traslada en propiedad, podemos mencionar que se está transmitiendo bajo una forma absoluta como tal. ¿Por qué? El derecho, ¿verdad? Para aquel que lo está recibiendo, ¿verdad? Que al final, pues, se lo han endosado, él asume todos los derechos principales y accesorios del título. Y nadie más, ¿verdad? Porque el título se trasladó de forma absoluta. Podemos decir que ese tenedor del libro, perdón, del título, disculpen, del título, o ese endosante adquiere la propiedad del documento. Y al adquirir esa propiedad, ¿qué podemos decir? Bueno, está adquiriendo la titularidad, insisto, de todos esos derechos. Y si quiere, pues, si quieren, mejor dicho, podemos señalar, son derechos inherentes al documento. Se le están transmitiendo todas las garantías, todos los derechos principales y accesorios del título como tal. Y desde ahí podríamos señalar que los títulos, por ejemplo, nominativos, los títulos a la orden, se transmiten básicamente, pues, tal y como lo establece la ley, y sería en propiedad, si en algún momento fuese un título nominativo, como le mencionaba el licenciado Eric Alexander, vamos a la casa emisora del título, ahí se genera la anotación, la sustitución del nombre de él por el mío, él pasa a ser el tenedor de ese título de crédito, en este caso, acreedor cambiario, ¿ya? Y la entidad emisora, pues sería en última instancia la parte deudora, ¿ya? Y se lo va a pagar a él. Si alguien, por ejemplo, pensemos que la licenciada García Hernández Celi llegara y legitimara un título, ¿ya? Que sea nominativo, en la casa emisora no se lo van a querer pagar. Y le van a decir, discúlpeme, licenciada, pero no se lo podemos pagar porque el título es, en este caso, nominativo como tal. Y la ley básicamente genera el proceso para efectos de endosar y sustituir, en este caso, al acreedor cambiario. Un título que sea a la orden, pues no hay problema. Y sí,
viene el licenciado Eric Alexander, lo endosa y lo entrega. ¿Quién lo lleve? Va a acreditar, se va a legitimar como propietario o propietaria del título y de todas las, en este caso, de todos los derechos inherentes a ese título. Eso es en propiedad como tal. Y alguien me podría venir y decir, sí, ¿y qué pasa con un título al portador? Bueno, el título, un título al portador, por ejemplo, ¿en qué momento? Pues sencillamente se entregó. No lleva nombre, en este caso, del acreedor cambiario, sino que se establece al portador y quien lo presente. Ahí no hay problema de trasladar ese, es más, ahí ni siquiera existe endoso. Ahí solo el traslado del título ya se generó el cambio del propietario. Hay títulos que se endosan en procuración. Valdría la pena, a ver si alguien me ayuda con el artículo 400, ¿qué sería? 27, recuerdo, de el Código de Comercio, por favor. Artículo 427. Endoso en procuración. El endoso en procuración se otorgará con las cláusulas. En procuración por poder, al cobro u otra equivalente. Este endoso conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración. El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no producirá efecto frente a tercero, momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. Muchas gracias, licenciada Jerónimo. Vean pues, sabemos entonces que si se le ha dejado una anotación, una cláusula que se establezca en procuración por poder al cobro y hasta deja u otra equivalente, entonces automáticamente ese endoso como tal tendrá pues quien así esté nombrado todo el derecho para actuar extra o judicialmente con el título, a exigir, ¿verdad? En pocas palabras, cuando se genera, mientras subsista esa cláusula, este tipo de endoso en procuración, el título tiene un endoso limitado, ¿ya? ¿Qué implicaba? Que los títulos a la orden, por ejemplo, que circulan mediante endoso y entrega, en este tipo de endoso en procuración, no pueden seguir circulando, mientras subsista la cláusula como tal, ¿ya? En caso de anulación o revocación, automáticamente pues el título que esté a la orden se transmitirá por endoso, perdón, sí, endoso y entrega del título como tal. No habría inconveniente. Pero si se traslada en procuración, ese tipo de, óigase bien, endoso limita la circulación de esos títulos a la orden. En los títulos nominativos, ojo, no se podría venir y establecer aquello que se vaya a generar un endoso en procuración. No, hay que ir, si se está endosando, hay que ir nuevamente a la entidad mercantil y pues sustituir al acreedor cambiario. ¿Ya? Entonces, este endoso en procuración en algún momento es para limitar, es para delegar el cobro y por eso se establece que se limita precisamente ese tipo de circulación en los títulos como tal.
Hay que tomar en consideración que un endoso en procuración es un endoso impropio. ¿Y por qué impropio? Ya que sigue siendo endoso. Y en este no se está transmitiendo la titularidad, óigase bien, del título de crédito. No cambia al beneficiario del título de crédito, sino que solo se le delega para que venga y lo pueda venir y ahí sí que cobrar judicial o extrajudicialmente. Pero el beneficiario sigue siendo la persona que se lo endosó en procuración. Yo podría tener letras de cambio, ejemplo, por un monto, si ustedes quieren una letra de cambio por un monto de 150,000 quetzales. Y sencillamente llego y le digo, mira, licenciada Fernanda Jerónimo, hágame un gran favor. Yo no tengo tiempo, yo necesito que usted como abogada, pues sencillamente le dé seguimiento y ejecute la letra como tal. ¿Qué va a pasar en ese momento? Bueno, la licenciada, de acuerdo, atendiendo el 427, por favor, generemos un endoso en procuración. Bueno. ¿Y cómo podemos venir y establecer? Es como que yo le estuviese dando un mandato para que ella pues pueda venir y ejecutar el cobro judicialmente. Pero también la ley deja abierto extrajudicialmente. ¿Por qué? Porque estando dentro del proceso, podría venir y la persona, en este caso deudora, podría decirle, mire, licenciada, dígale a ese viejito del Pelén que se haga la campaña, que le voy a pagar automáticamente el título, los intereses que tengo, pero que me quite la mora y las costas judiciales y yo se lo pago. Y pues ella puede venir y si tiene un endoso y yo le he dicho sí, lo puede hacer, sencillamente extrajudicialmente se generó y se retira la demanda. ¿Ya? Entonces, ese endoso en procuración prácticamente nos da lo que coloquialmente nosotros conocemos como aquella representación aparente. Yo no sé si ustedes se recuerdan de cuando en algún momento mencionábamos acerca de la representación aparente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el mismo código establece que si yo estoy dando lugar con algún tipo de acto impositivo, ¿ya? O bien con una omisión, ¿ya? Que en algún momento, que de conformidad con los usos del comercio, la licenciada está facultada para actuar como mi representante. Después, alguien, cualquiera no podría decir, no, es que no trae nombramiento. No, aquí se da la representación aparente, que si mal no recuerdo, es aquella regulada en el 670 del Código de Comercio. Bueno, antes de pasar al endoso en garantía, pregunto, ¿queda claro lo del endoso? Bueno, en propiedad creo que no hay problema. ¿En procuración, señores? De mi parte está claro, Bueno, muchas gracias. Bueno, si está claro ese tipo de endoso en procuración, está una tercera forma que tiene que ver con ese endoso en garantía. Un endoso en garantía, como tal, tenemos que tomar en consideración que se otorga con aquella frase de en garantía, en prenda, o bien otro equivalente. Así lo regula el 428 del Código de Comercio. Y aquí tomemos también en consideración que es un endoso
ese endoso como tal, en algún momento, pues, va a permitir, ¿ya? Aquí viene lo interesante, va a permitir que alguna persona, ¿ya?, venga y tenga el documento para efectos de que le cumplan con alguna otra obligación. Alguien podría venir y tener una deuda, le están cobrando, no tiene la plata, le dice, mire, yo tengo este título, ¿ya?, deme de aquí a finales de mes, yo le voy a dejar en garantía este título. Pero lo que hace es endosarlo en garantía, ¿ya? Y ahí ya vendrá. Bueno, es una garantía que está otorgando en garantía o está generando una prenda u otro equivalente, ¿va? En prenda, yo podría decir, como es un trozo de papel, lo dejo en prenda. O sencillamente, mire, fulano de tal le debe. Si él no le paga, yo le voy a pagar, y para que usted crea que yo lo voy a pagar, le doy en garantía este documento. ¿Ya? Entonces, se constituye un derecho prendario sobre el título. ¿Ya? Y este lo va a conferir el endosatario. Pero además, hay derechos del acreedor prendario. La facultad que en algún momento le pueda conferir ese endoso en procuración. Ese gravamen prendario, atendiendo siempre al 428 del Código de Comercio, de un título, no requiere inscripción en el registro de la propiedad. Sin embargo, hay otro tipo de obligaciones que sí requieren, óigase bien, que sí requieren, ejemplo, una inscripción. La hipoteca, por ejemplo, requiere de que sea inscrita en el registro de la propiedad. El título no requiere de inscripción. Un vehículo, muchas veces, que es un bien mueble y que tiene aquellas líneas de crédito y los dejan que sigan circulando. Ese tipo de bienes, pues muchas veces adquieren la anotación en el registro de la propiedad. Ahí hay una oficina de bienes muebles y ahí quedan las anotaciones sobre cualquier tipo de vehículo, cualquier nave acuática o aérea como tal. Y las anotaciones se generan en ese registro de la propiedad. Es decir, no solo sobre un terreno o sobre un bien inmueble, sino que sobre cualquier bien mueble. Aquí hay que tomar en consideración que el título es bien mueble, pero la ley claramente deja establecido que no es obligación, ¿verdad? No requiere, en pocas palabras, inscripción en el registro de la propiedad. Y hay situaciones en donde el endosatario, ¿verdad?, cuando lo ha entregado en garantía, no puede oponerse. Las excepciones que se hubieran podido oponer a los tenedores anteriores, no, el endosatario en garantía no puede tampoco oponerse a ese tipo de excepción. ¿Ya? Existe una cadena de endosos y resulta ser de que quedan 3 meses para cobrar el título y me es de urgencia el poder presentarme para precisamente ejecutar, pero necesito plata o sencillamente alguien por una emergencia y lo doy en garantía. ¿Ya? Entonces, la persona que en algún momento pues viene y lo recibe, si o la otra persona o yo no le cumplimos, ejecuta el título. Y nadie, en mi caso, yo no podría venir y oponerme planteando algún tipo de excepción, ¿verdad?, de las que el Código Procesal Civil y Mercantil me enmarca, ya sea una perentoria, una mixta o una dilatoria como tal, ¿ya? Entonces, ahí es donde
ese tipo de endoso hay que visualizarlo como tal. Bueno, así como existe entonces 3 formas de endosarse: en propiedad, en procuración o cuando se da en garantía, ¿ya? Los requisitos que al final deben de velarse porque se cumplan, sí o sí va, podríamos decir, es precisamente los que regula en algún momento nuestro código de comercio, ¿ya? Dentro de ese tipo de requisitos tenemos los del 421, habíamos mencionado, ¿ya? Pero también vale la pena poder analizar el 422. ¿Por qué? ¿Qué sucede si ahí la omisión, existiera la omisión de un requisito? Entonces, aquí hay que tomar en consideración que la omisión de un requisito de endoso, en los casos mencionados, ya sea el nombre del endosatario, la clase de endoso, el lugar y la fecha o la firma de los, en este caso, del endosante o de la persona que firme a su ruego, pues el mismo Código de Comercio nos lleva que se debe de aplicar lo que regula el 387 de este código. Y el 387, ¿ya?, deja establecida la facultad de llenar requisitos. Si en algún momento se omitieren algunos requisitos o menciones en el título de crédito, cualquier tenedor legítimo, es decir, el que tenga el derecho cambiario del título, puede llenarlo antes de presentarlo para su aceptación o para su cobro, ¿ya? Y aquí hay que tomar en consideración las excepciones derivadas del incumplimiento de lo que hubiere convenido para llenarlo, no pueden oponerse al adquiriente de buena fe. Entonces, el mismo código nos lleva entonces a que en el 387 se pueda venir y llenar cualquier requisito que haga falta. Que era un requisito en propiedad. Ah, bueno, aquí viene, va. Él es en ese momento, ya, el legítimo, propietario del título. Y desde ahí, pues, sencillamente tendría que venir y colocar que fue transferido en propiedad, ¿ya? Y si en algún momento el endoso se hizo en el domicilio del endosante, pues no vamos a tener ningún inconveniente. Pero si también careciera, ¿ya?, se debe presumir, ojo, la misma ley deja establecido que se presumirá el endoso y que éste se hizo en el domicilio del endosante. Una irregularidad de estas nos lleva a que el tipo de endoso, si no se llenara antes de presentar, hay un fundamento que, bueno, tendríamos que integrar varios artículos dentro de la ley para poder conocer que el endoso es irregular. Y si, ¿por qué va? Porque el título carece de algunos requisitos o de algún requisito al momento de su presentación. Y los requisitos que exige la ley, los del 421 que mencionábamos, o los de, pues, lo que pueda pasar con el 422 en cuanto a qué va, a que no se llenó previo a la presentación. Sigue siendo una omisión de requisitos como tal. Ahí es donde se considera endoso irregular. Bueno, me detengo. ¿Alguna duda ahí?
Perdone, buenas noches. Buenas noches, Lick, perdone, una consulta con respecto al endoso en garantía. Usted comentaba sobre las hipotecas. Esas sí van inscritas en el registro de la propiedad. Y esas hipotecas solamente puede ser inscrita una vez, ¿verdad? No puede haber varias hipotecas sobre una misma garantía. Solo aclaro algo. Utilicé de ejemplo la hipoteca porque es algo que por obligación debe inscribirse en el registro de la propiedad. Pero sobre un bien, en algún momento puede empezar 2 hipotecas, 3 hipotecas, no importaría. Siempre y cuando, ¿ya? Ejemplo, le diría, alguien viene y hay una propiedad que sea significativa, por ejemplo, materialmente, y que exista la copropiedad sobre una propiedad horizontal. Entonces, alguien sobre ese bien puede venir y establecer sobre una parte de esa propiedad horizontal, que sería sobre determinados apartamentos, una hipoteca. Y de repente, el copropietario de la otra parte necesita y lo va a realizar. Es decir, va a realizar la solicitud de línea de crédito y va a dejar en garantía los otros apartamentos que no estaban dentro de la otra hipoteca. Claro, la anotación está en el registro. La autorización de quien vaya a otorgar la plata y a sabiendas de que existe otra hipoteca por un sector de ese edificio, ¿ya? Es determinante a la hora del negocio, pero sí se puede dar, ¿ya? En ese tipo de casos. Y de ahí, pues, por lo general, cuando ya hay una anotación sobre un solo bien, es bastante jalado que puedan venir e inscribir otro tipo de hipoteca, porque ¿sobre qué sería? Ya no existiría un porqué. No sé si le aclaro ahí, licenciada. Sí, Lick, muy amable. Gracias. Vale. Bueno, licenciada Guzmán. ¿Alguien más preguntaba ahí algo? Bueno, si no hay duda, entonces sabemos que los requisitos del endoso deben de constar en el mismo tipo. Esos famosos requisitos que, insisto, el artículo 421 deja establecido, que son 4 básicos. Ahora bien, si por alguna razón, ya, ese tipo de requisitos a la hora del endoso no fuese posible dejarlos anotados en el título, porque el título es muy pequeño, porque el espacio no lo permite, entonces se puede adherir una hoja al título. Y hay que precisamente, pues dentro de esa hoja de papel bond, habría que venir y hacer una breve descripción, realizar una breve descripción y adjuntársela al título como tal. En ese momento, pues entrará en circulación eh, el título con la hoja adherida para que se sigan trasladando ahí los siguientes endosos como tal. Bueno, ese tipo de requisitos nos lleva a que si en algún momento pues existiera la omisión, aquí es donde nos apoyamos en ese 422 y el 422 nos lleva al 387 para efectos de poder subsanar previo a la presentación. Si no se hace, insisto, se califica como un depósito irregular, ¿ya? Y ahí pues ya dependerá de la habilidad de la persona que esté precisamente ejecutando el reclamo del pago para poder hacer ver ese tipo de endoso irregular como tal. Por otro lado, también existe
el famoso endoso en blanco le llaman. Y un endoso en blanco. Yo no sé por qué traigo hoy que depósito. Un endoso en blanco, regulado en el 424 del Código de Comercio, automáticamente nos deja que el endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. ¿Ya? En este caso, cualquier tenedor puede llenar el endoso en blanco con su nombre o con el de un tercero, ¿ya? O bien transmitir el título sin llenar el endoso. ¿Ya? El endoso, por ejemplo, al portador. ¿Ya? Aquí hay algo importante, ¿no? Un endoso que se dé en un título al portador va a producir los efectos de un endoso en blanco. ¿Y cómo podemos? Hay cheques, por ejemplo, hay cheques que en algún momento se emiten al portador. Y el cheque va firmado, va asignado, dicen técnicamente. ¿Va? Entonces, ahí no importa, ¿va? Ahí el título circuló y punto. Pero habrán títulos que tendrían que ir mediante endoso y entrega. Lo que sucede, por ejemplo, con la compraventa de los vehículos y los famosos títulos de propiedad de esos vehículos. Muchas veces viene el vendedor y le dice, mire, le dejo firmado aquí arriba y abajo y ahí hace el endoso. ¿Ah? Y viene el fulano y lo que hace es vender el vehículo y vuelve a entregar el título con la firma del fulano. Nunca lo transfirió a su nombre. Y empieza el vehículo de mano en mano, pasa por 10 fulanos. Aquí lo interesante es que si en algún momento ese tipo de compraventa no genera ningún conflicto penal, es decir, el uso del vehículo, alguien por mala pata avienta a alguien y se va o algo, rápido. ¿A quién es al primero que se va a jalar? ¿Ya? Al que aparece como legítimo propietario. Ese tipo de compraventa de vehículos tendrían que ser estrictamente nominativos. Los endosos tendrían que ser nominativos. Le retiran a uno, bueno, ahorita ya se puede hacer electrónicamente, pero ojo, le retiraban a uno el título impreso que la SAT o doña SAT le entregaba a uno, y en el momento en que hay sustitución le daban a uno su título ya a nombre de uno y con un espacio para endosar, ¿ya? Pero tendrían que venir y por seguridad y por el tipo de bien, ahí sí que estar pendientes que se realice el endoso. Ahí sí que hay que tener especial cuidado. Hace muchos años, mea culpa, dijo alguien, se vendió un vehículo circuló, pero fácil, por unos 10 años, 12, y nunca realizaron el endoso. Y un día llega el fulano a pretender comprar papel de protocolo porque le urgía. Y sencillamente le aparecía el omiso de los últimos 6 años que ya no habían pagado calcomanía sobre ese vehículo. Y empezó doña SAT a presionar al notario. Si no limpiaba lo de su vehículo, es que lo vendí hace 12 años, sí, pero está su nombre. Y hay quienes todavía tienen el descaro. Realiza uno el endoso, va ante el notario y por A o B circunstancia el notario no dio el aviso y sigue apareciendo y nunca generaron el traslado. O sea, el cuate ya no le fue a pagar al notario, el notario ya no hizo nada. Y resulta ser de que el propietario, también notario, cuando quiere ir y comprar timbres fiscales o papel especial de protocolo, pues subsane sus predios y con todo gusto le vendemos.
Ojo con eso. Y de ahí, tal vez ustedes se han percatado que muchas veces hoy con las redes sociales, bueno, a quien tenga el vehículo tal y tal, el cual fue vendido y no han realizado el endoso correspondiente, si no lo realizan dentro de tanto tiempo, se va a inmovilizar el vehículo. Empiezan pues a generar explicación. Pero este tipo de hechos de venir sencillamente signar y entregar sin llenar es un endoso en blanco. Pregunto si en algún momento les queda claro esto. Bueno. De mi parte está claro, Lick. Sí, Lick. Bueno, estamos pues. Gracias. Bueno, dentro de 15 días ya lo sabré, si quedó claro. Lick, una consulta. Bueno, sí, dígame. Usted dice que firmar un título y sin la presencia de un abogado es un endoso en blanco. Pero no, supóngase solo perdón que lo detenga, perdón. No es en presencia de sí, que no esté el abogado. No es eso lo que quise dar a entender. Pero no tenga pena. Vamos, continúe con su interrogante cumpleañero. Muchas gracias por recordarse, Rick. Bueno, en muchos casos, solo como usted mencionó, el titular deja firmado o signado el título y aparentemente con eso quedó vendido, solo para que la otra persona lo lleve ante un abogado y autentique la firma. Entonces, pero ese trámite de autenticar sin la presencia del signatario es inválido, ¿verdad, Lick? ¿O no se debería hacer? ¿O sí? Pero sí pasa. Bueno, vamos a, y con todo respeto lo digo, no lo digo por molestar ni por nada, sino que ustedes ya están en el último año, ya dentro de poco irán a sus fases, y si me llega con ese tipo de lenguaje jurídico, fácil me lo trueno en un momento determinado de su fase de los privados. Primero que nada, no es el abogado el que legaliza, es un notario. Primero que nada, un notario. Luego, si bien es cierto, el signar o firmar tiene que ser, bueno, tendría que ser ante el notario, ¿ya? Y en algún momento, muchos notarios lo que hacen es aceptan ese tipo de endosos sin saber si la persona está viva. Imagínense que le llevan un título que lo firmó X fulano y resulta ser de que usted ante mí, y cuando van a inscribir resulta ser de que hay un sucesorio ya inscrito en SAT, por ejemplo. ¿Ya? Ahí se vuelve un gran problema y uno en calidad de notario, olvídese, la ve crítica, ¿va? Entonces, ahí recuérdese que en el tema notarial está el reconocimiento de las firmas, por un lado, en este caso, el autenticar la firma ante mí, o bien el reconocimiento del título o del acta, y que en última instancia, pues ya iba firmado, ¿ya? Entonces se debe tener especial cuidado. Y uno en calidad de notario tiene que tener mucho cuidado, porque en caso contrario, tanto que sudaron 5 años para los que se llevaron la carrera en tiempo, más las clínicas, más la fase de privados, al final 7 años, por ejemplo, para que los inhabiliten. Y de por vida. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces sí habría que, por favor, hay que ver detenidamente el procedimiento de legalización de ese tipo de instrumentos. Por favor, licenciado Ahmad, ¿estamos ahí? Gracias, licenciado. Bueno, si tenemos entonces, por un lado, ya con ustedes, lo que es el endoso,
¿ya? Ojo, lo que es el endoso, los elementos esenciales, ¿ya? Para efecto de reconocer las clases de endoso o los requisitos del endoso, ¿ya? Tendríamos que visualizar que así como hay un endoso en blanco, hay autores que le denominan también endoso incompleto. Y es endoso incompleto porque el título no tiene todos los datos necesarios. Ahora bien, el endoso tiene efectos. Y hay 3 efectos básicos dentro del endoso. Primero, documentar el traspaso del título. Ya dependerá si lo traslada en propiedad, lo traslada en garantía o lo trasladó en procuración. Así es como va a trasladar el título. Cualquiera de estos puede llevar un endoso incompleto o en blanco. Ejemplo, si en algún momento estoy trasladando en garantía el título y solo lo signé, podría ser de que pues a la licenciada Oseida López se lo trasladé y resulta ser de que o se lo robaron o lo dejó tirado y alguien viene y llena los datos y entra a acreditarse como legítimo poseedor de derechos. Eso es porque se trasladó un título que se especificó que era en propiedad, pero no se cumplió con todos los requisitos, sino que solo en propiedad y signó. ¿Verdad? Entonces, ese traslado de derechos en algún momento es legitimar, documentar ese traspaso del título como tal. Otro tipo de efecto es legitimar al adquiriente como aquel nuevo y autónomo acreedor cambiario del título. ¿Ya? Pocas palabras, bueno, se le está trasladando y a fulano y ojo, ahí pues van todos los derechos, es autónomamente acreedor cambiario del título. Y el tercer efecto del endoso es la obligación de garantía del endosante como tal. ¿Qué quiero decir con este tercer efecto? ¿Ya? La obligación que debe existir si estoy trasladando el título, con excepción de que el título fuese al portador. Pues, tengo que venir y establecer que le estoy garantizando, ¿ya? Ahí sí que al nuevo acreedor de ese título, todos los derechos. Hay una garantía. Entonces, hay efectos de traspaso para legitimar al nuevo adquiriente, pero ojo, está también establecer quién va a ser el nuevo acreedor cambiario como segundo efecto, y el tercero es que van con garantía todos los derechos principales y accesorios mediante endoso como tal. Bueno, esos son los efectos del endoso. El endoso muchas veces se confunde con lo que es cesión. Hay que tener especial cuidado, ¿ya? Y por favor, aquí en el chat de precisamente, vamos a ver si logro que esto cargue. En el chat voy a dejar sesión, y hay que tener especial cuidado, por favor, con CS, ¿verdad? Sería, ay, ¿aquí qué pasó, hijo? Yo creo que no me deja.
Bien, ahorita voy, señores, disculpen. Entonces sería cesión, ojo, cesión con C es de ceder. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener especial cuidado. Hay quienes confunden el acto de una cesión del título con, bueno, yo creo que me choqué algo por ahí, que yo creo que ahora hasta subtítulos me salen. Ya, aquí estamos. Bueno, hay quienes me confunden el endoso con la cesión. Sí, pero es que usted trasladó el título y trasladó los derechos, está legitimando a alguien, está estableciendo que a él le corresponde venir a reclamar esos derechos principales y accesorios como nuevo acreedor autónomo y cambiario del título. Sí, pero aparte es endosar y aparte es ceder. Y de ahí que tenemos que enmarcar algunas diferencias entre lo que es la cesión y el endoso. Primero que nada, la cesión puede ser consensual. ¿Por qué? Bueno, existe un... Mire, yo le voy a trasladar todos los derechos, licenciado Silva Girón. Le voy a trasladar todos los derechos y le voy a ceder el título. En pocas palabras, se le está donando. Esa es una de las primeras situaciones de diferencia con el endoso. ¿Por qué? Porque el endoso es real. ¿Ya? La cesión se va a perfeccionar con que venga él y acepte la donación. Ahí se perfecciona. Mientras que en el caso de el endoso, obviamente, hay un consentimiento, ojo, de negociación siempre sobre las partes. Pero ojo, pero así como se le está trasladando, si solo es en garantía, por ejemplo, no se le está donando. Solo se está formalmente garantizando algún otro tipo de obligación. Y aquí yo tendría la obligación de venir mediante endoso, de entregarle el título como tal. Hay que tomar en consideración que muchas veces la cesión puede ser condicional y el endoso no puede someterse a condición alguna. ¿Por qué? Porque el endoso debe ser puro. Así lo establece la ley. Ese derecho de transferencia sobre los bienes, esos efectos que tiene el endoso en cuanto a legitimar al adquiriente, en cuanto a la garantía que el endosante le pueda estar en algún momento trasladando esa obligación, ¿ya? O ese derecho, porque ya dependerá. ¿Y por qué obligación? Si yo he emitido títulos y los coloco en una casa de bolsa, ejemplo, los debentures, yo tengo una obligación. La casa de bolsa los va a trasladar y los va a colocar para con el público. Llegan ustedes y automáticamente invierten en la casa de bolsa. ¿Y qué van a tener a cambio? Un título de crédito llamado debenture. Así, pero ustedes no van a venir en algún momento conmigo a reclamarme la deuda, sino que la negociación yo la tengo con la institución, en este caso financiera, llamada casa de bolsa. Entonces, ahí hay que tener especial cuidado con ese juego, ojo, con ese juego de temas de que, bueno, la cesión puede ser condicional.
Yo llego a la casa de bolsa en representación de una sociedad anónima y voy a colocar una serie de debentures. Se establece que en el ámbito financiero, en el ámbito mercantil sobre todo, no tendría por qué existir la cláusula de retroventa. Si ustedes van y compran una casa, el vendedor no le va a decir, mire, yo se la voy a vender, pero una cláusula que en 2 años usted me la vuelve a vender. No, porque entonces la perfección de ese negocio jurídico se ve limitada. Y la ley no lo deja claramente establecido que no es obligación que ese tipo de cláusulas o pactos leoninos queden plasmados en una compraventa. En el tráfico mercantil, ¿verdad?, hay una excepción, pero ojo, en materia financiera. ¿Por qué? Porque sí hay retroventa. La casa de bolsa les colocó, o sea, colocó con el público y ustedes como inversionistas adquirieron debentures. Yo como deudor en representación de la SA llegué y emití una serie de debentures que la casa de bolsa ahí sí que me aceptó dentro de un mercado primario, va con ustedes y la coloca en un mercado secundario, pero queda una cláusula de retroventa. Les voy a vender el debenture, dirá la casa de bolsa, con la condición que en 6 meses tienen que volver a vendérmela, a traerla para su cobro, ¿verdad? Es decir, yo les devuelvo la plata como casa de bolsa. ¿Por qué? Porque nosotros fijamos un plazo, y cuando digo nosotros me refiero a la sociedad con la casa de bolsa. Entonces, ahí, en algún momento, pues el endoso de esos títulos de ustedes hacia terceras personas va a ser puro y simple. Mientras que yo le pude haber cedido los títulos a la casa de bolsa, pero condicionados a que en 6 meses yo llego y le pago la deuda y no le pago un centavo más. Entonces, ahí hay diferencias ya entre lo que es cesión y endoso. Una cesión siempre va a tener por objeto pues que exista un contrato en donde hay derechos y obligaciones que van a nacer de esa cesión. Ahí está, ejemplo, un contrato de donación entre ellos, el cedente y el cesionario, por ejemplo. Y siempre en cualquier donación, y ustedes como notarios saben positivamente que al faccionar un instrumento público en donde exista una donación que al final es una cesión dentro del contrato, dentro de ese instrumento público, ese queda condicionado a que, el cesionario, el que está recibiendo la donación, acepte la donación como tal. Mientras que en el endoso, aquí hay algo importante, ¿verdad?, son derivados siempre de un contrato, ¿verdad?, pero ojo, ¿verdad?, se sustituye al acreedor principal por otro acreedor como tal. Entonces, en uno hay cedente y cesionario. En el otro tendría que existir, ahí sí que endosante y endosatario como tal. Bueno, y una última, para no saturarlos tanto con el cambio o la diferencia entre endoso y cesión, es de que el endoso siempre será un acto de naturaleza formal. El endoso. En tanto, la cesión no lo es. ¿Y por qué va?
Porque el endoso va a constar en el título. Mientras que en el caso de la cesión, debe de hacerse por separado. Yo les voy a donar títulos a ustedes, pero al final los endosé. Bueno, entonces ahí que prevalece el endoso. Yo quiero que quede constancia de la donación de esa cesión de los títulos. Tendríamos que hacer una escritura por separado, en donde dentro de los bienes que en algún momento se están generando como cesión, peor todavía, si lo que tengo en algún momento es que cancelar alguna deuda. Alguien de ustedes en calidad de, ahí sí, de abogados, están demandando porque la empresa o la sociedad que yo tengo le debe a una empresa que ustedes representan. Entonces, se tendrá que venir y generar, bueno, ustedes dicen el embargo, pero en realidad, bueno, entonces mire, yo le voy a ceder estos bienes, hay una cesión de bienes por la deuda. Entonces, en ese momento hay una escritura por separado para dejar plasmado que se han cedido tales y tales y tales bienes para darle cumplimiento a la obligación tal y tal. Bueno, y por último, el título siempre se va a transmitir por endoso. Ahí va a actuar de una manera autónoma. O sea, la autonomía funciona plenamente. ¿Ya? Mientras que cuando el título se transmite por sesión, en algún momento, pues, pueden oponerse al cesionario las excepciones que en algún momento pudieron, pues, venir y plantearse, si ustedes quieren, o bien oponerse también al cedente, por ejemplo. Entonces, ese tipo de transmisión por endoso y por cesión nos genera grandes diferencias. Bueno, ¿alguna duda, señores? Bueno, yo creo que ustedes cenando están. Licenciado, gracias. Bueno, nos escuchamos en unos 15 minutos. Por favor, desde ya, buen provecho.